familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Reconectando Corazones. Sabemos que esto es un espacio donde hablamos de fe, familia, propósito y sobre todo cómo ayudar a las familias a poder reconectar con el propósito de Dios. Y hoy en especial estamos muy emocionadas porque es un episodio que en lo particular me encanta el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de la mente, de cómo sanar nuestra manera de pensar puede impactar en la restauración familiar. Y bueno, y para los que no me conocen, mi nombre es Michelle y estoy con mi compañera Suheidi. Hola Michelle, un placer estar aquí hoy compartiendo una vez más, como decías, como avanzabas. Hoy tenemos un tema súper especial, un tema que relativamente es nuevo en el área de la psicología, tiene algunas 3 décadas estudiándose, pero es un tema que el Señor lo ha venido tratando desde los inicios, es un tema que está en la Biblia. Y para eso hoy tenemos a una invitada de lujo. Está con nosotros nuestra pastora Ivette Tapia. Bienvenida, Ivette. Un placer tenerte aquí. Gracias. Para Tengo que mí el hacer un placer. paréntesis de que aparte es mi mamá y me siento súper orgullosa de que mi mamá nos pueda acompañar en este episodio porque aparte pues es un tema que lo maneja día a día y háblanos un poquito acerca de lo que haces para que conozcan un poco acerca de ti y cuéntanos. Bueno, gracias por invitarme. Le doy gracias a Dios por estar aquí y poder compartir con ustedes, como decía Michelle, asuntos de la cotidianidad que tienen que ver con las necesidades humanas. Los tiempos nos van marcando también las necesidades. Parte de lo que hago, bueno, tengo la bendición de poder servir al Señor en el ministerio pastoral, pero también todavía trabajo en los procesos de coaching de vida, coaching organizacional. Mi tema fuerte, todo lo neuroconductual, y es una pasión de verdad el que el Señor me haya llamado a intervenir en esa arquitectura de vida para mejoras, para mejoras. Entonces, estudiar, bueno, ya crié, ya tengo la fase de gozar de ser abuela, pero también sigo todavía trabajando en el reino. Y cuéntanos cuántos nietos tienes. Ok, 5 nietos, 5 nietos. Tengo la bendición de tener 2 hijas, 5 nietos. Para ya iniciar este episodio como tal y este tema que tiene demasiado por abarcar, quisiera iniciar con este tema tan lindo de cómo crees que la manera de pensar en una persona influye en la dinámica familiar, porque creo que este es el punto de inicio, o sea, cómo mi mente y cómo proceso los pensamientos puede afectar positiva o negativamente la atmósfera de mi hogar y la dinámica en mi familia. Es definitivo cómo puede afectar o afecta porque realmente la palabra del Señor nos dice precisamente en el libro de Proverbios, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, entonces eso yo lo llevo en cada escenario que estoy, máximo en la familia, que es donde no tenemos, la familia se nota o afecta más en razón de que es el escenario donde la persona está desinhibida, donde puede expresar exactamente qué siente, cómo es frente a gente particular o en otros escenarios, se ve en la necesidad de omitir comportamientos o conductas o palabras, mientras que en la casa no, pero resulta que ahí es determinante lo que pasa. Totalmente, porque ahí ya no hay máscara, uno es libre. Digamos, yo cada vez que estoy en mi hogar, yo me siento libre de expresarme, de actuar como quiera, y creo que ahí es donde también debemos tener cuidado y administrarlo bien. De hecho, yo siempre digo que si quieres conocer realmente a una persona, es en la casa, porque ahí es como tú decías, ahí no tenemos máscaras. Quienes realmente saben cómo yo soy es mi esposo y mis hijos, las personas que conviven diariamente conmigo, las personas que saben cómo yo actúo en frente de ciertas circunstancias, definitivamente. Así es. Bueno, entonces vamos a ahondar un poco más en el tema. ¿Qué crees entonces que influye en esa dinámica familiar cuando el problema radica en los pensamientos? Ya sea son cosas que la persona carga del pasado, son cosas que no se ha dado cuenta que tiene. ¿Cómo funciona eso? Bueno, lo que pasa es que casi
casi nunca las personas se toman el tiempo de trabajar en su desarrollo personal. Tiene que ser que en medio de esa familia o de ese hogar haya alguien que conozca del tema, haya alguien que conozca de Dios y sepa que estamos llamados a mejorar, estamos llamados a ser transformados, transformados. Todos sabemos que tenemos una naturaleza caída, una naturaleza influenciada más por el pecado o más por las cosas del mundo que por las del reino. Entonces, en ese caminar de vida cristiana, que es el escenario preciso y correcto, es donde se dan los procesos de transformación, que donde comienzan, ahí sí, no comienzan en las manos, ni comienzan en la mente. Entonces, el problema de la dinámica familiar radica en que todos creemos que sí, lo único que necesitamos es enamorarnos, casarnos y formar una familia. ¿Pero a qué precio? Porque cuántas de las cosas que no dejan que esa familia se desarrolle de la manera correcta o de la manera que debería es precisamente por las cosas que hay en la mente de cada cónyuge. Pastora Ivette, entonces, cómo podemos identificar esos pensamientos? ¿Cómo podemos trabajar esos pensamientos que están haciéndonos menguar y no nos dejan alcanzar esas metas que Dios tiene para nosotros? Me hiciste dos preguntas en una. Te contesto la primera. Lo identificamos por el nivel de conflicto que tenemos. Aquello que te causa mucho conflicto es aquello que tienes ya identificado que está el problema. Eso sería la primera. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Gracias a Dios, el que nos diseñó nos dejó bien hechecitos, nos dejó la forma de cambiarlo todo. Solo que hay gente, yo no sé por qué cree que todo es mágico, que todo es en un abrir y cerrar de ojo o ven Señor y hazlo. No, la Biblia tiene cosas muy interesantes. Sabes que la palabra de Dios nos dice claramente qué hace Dios y qué tenemos que hacer nosotros. Préstale atención a los verbos en la palabra, porque los verbos siempre te van a determinar qué es lo que va a hacer Dios y qué vamos a hacer nosotros. Hay gente que le gusta en la palabra todo lo que está en rojo, pero es que en rojo es lo que el Señor dijo, pero en las letras negras está todo lo que a mí me corresponde hacer con lo que el Señor dice, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que podemos hacer para cambiar son, la palabra lo dice Romanos 12:2, renueva tu mente, renuévala. ¿Y qué es eso? Transfórmala. Hoy tenemos algo muy conocido como es la neurociencia, que dice que nosotros podemos cambiar. La neurociencia hace, digamos, más o menos que del 85 al 86 comenzó a hacer todos sus avances, pero si antes alguien trata de comprender lo que el apóstol Pablo precisamente proclama o declara o cita en el evangelio perdón, en la epístola a los romanos, cualquiera pensaría que eso es una metáfora o que aquello no era tan real. Pues resulta que Dios sí lo hizo bien hecho. Todos tenemos la capacidad de pensar diferente y mejor. Yendo en esa línea de pensamiento, hay dos cosas que quisiera también como tocar. Uno es que a veces uno no piensa que tiene problemas en el hogar, que la raíz del problema es mi manera de pensar. Pero dijiste algo muy importante y es que un tip clave para cada uno, todos los que nos están escuchando, es si hay algo repetitivo en tu casa, en tu hogar, en tu dinámica de rol, ya sea de esposa, de hija, como madre o padre, y se está volviendo algo repetitivo, conflicto, ahí es donde tenemos que analizar y ver, ok, ¿qué está pasando? Hay un patrón y es mi manera de pensar la raíz. Eso me causó curiosidad porque entonces ahí es donde la invitación a cada uno, incluso conmigo misma, es, ok, porque a veces uno piensa que el problema está externo, que es el otro, o que es que, ay, no me comprenden, es que estoy cansada y me tienen que entender. No, el problema ya cuando se vuelve un patrón, hay que revisar y es que es mi manera de pensar la que está siendo afectada. Eso por un lado. Por otro lado, hablabas de lo que dice Pablo en Romanos, de que hay que renovar nuestros pensamientos y de la neurociencia. Y ahora se está hablando mucho de cómo crear nuevos caminos neuronales, que va muy de la mano de la neurociencia. Explícanos, tanto para nosotras y para todo el que nos está escuchando,
que cómo se mastica eso en un término simple y cómo la palabra de Dios, lo que dice en la palabra, como que se vuelve real en mi vida, en mi día a día, en lo práctico, en mi familia, que es lo que ahora estamos hablando, cómo al renovar la mente, cómo se une con la neurociencia, la biología de mi cerebro, en mi cuerpo, para que la palabra se vuelva una verdad en mi vida. Ok, comencemos entonces por, ahí contenida varias cosas. Una de ellas es que precisamente el problema radica en que esos conflictos, esa serie de conflictos, no los resolvemos porque siempre existe eso que pasó en Edén y es que hay la responsabilidad es de un tercero. Entonces es con sabiduría, todos tenemos al Espíritu Santo y es poder decir, bueno, ¿por qué tengo el mismo conflicto por tanto tiempo, por tantos años? ¿Cuál es mi responsabilidad en este conflicto? Y asumir esa responsabilidad, porque es que tú no respondes por lo que el otro hace o no. Eso no nos corresponde. Sí me corresponde a mí cuál es mi nivel de compromiso y qué debo hacer yo en aras de esta mejora. Pero cuando ponemos eso sobre la balanza, si lo merece o no lo merece, si vale la pena, no se trata de los demás. Se trata de esa responsabilidad personal de mejorar cada día, porque todos tenemos que trabajar en una mejora, en una versión mejorada de cada uno de nosotros. De hecho, Dios nos va a pedir cuenta porque no nos dejó de cualquier manera, ni nos diseñó de cualquier manera. Eso por una parte. Creo que lo otro que me decías es cómo se hacen de una manera simple, cómo explico los caminos neuronales. Entonces, ok, es exactamente esa. Cuando citamos Romanos 12, está hablando de neuroplasticidad. ¿Qué es eso? Significa, es como, lo voy a poner en palabras simples, como cuando ustedes van frente a algo, de repente hay un camino que es inhóspito, ¿no? Nunca nadie ha transitado por él, está allí, pero usted camina, pasa por encima del campo, de la hierba, de lo que esté allí y usted lo hace. Pero si usted camina muchas veces por él, se hace un sendero. Bueno, así es como funciona el cerebro. Nosotros hay vías de nuestro cerebro que nunca hemos transitado por ellas. Siempre hacemos las cosas de manera repetitiva, porque es que, ¿saben algo? Casi todas las respuestas nuestras, lo que hacemos, lo que decimos, está automatizado. Es lo que hacemos, ese es un camino que ya está establecido. Pero cuando vamos a trabajar de manera intencional en renovación de mente, hacemos los nuevos caminos neuronales, es decir, hacer las cosas, pensar diferente, hacer procesos de transformación. Si mi conflicto siempre es esto, bueno, yo voy a cambiar, voy a hacer las cosas de manera diferente. Por ejemplo, no voy a ser tan reactivo frente a esto, voy a cambiar, lo voy a procesar. Es decir, es como hacer nuevos caminos, una nueva senda, una senda que era inhóspita, ahora empiezo a caminar por ello. ¿Y cómo se hacen los nuevos caminos? Digamos, ¿con acciones o con palabras? Interesante, repetitivamente. Yo te dije que un camino se hace cuando pasas y pasas por ahí. Cuando quieres incorporar algo nuevo, lo repites, o sea, lo empiezas a hacer, lo empiezas a hacer. No estabas estabas acostumbrada a hacer otra cosa de manera automatizada. Bueno, la neurociencia a lo que habla de nuevos caminos neuronales o neuroplasticidad radica precisamente en repetir eso hasta que se vuelva un nuevo hábito. Entonces, eso significa que lo que pienso continuamente, diariamente, se volvería como entrenaría nuestro cerebro para que actuara de una forma diferente. Así es que fíjese que parte de lo que la palabra debe, es que eso debería pasarnos siempre. Nosotros venimos a algún servicio, escuchamos la palabra, debería haber acción, porque nosotros hay como unos procesos, yo estoy escuchando, eso que escucho, ¿qué genera en mí? Si hay un impacto de lo que está pasando en mí con lo que escuché, la acción empiezo, yo nunca la había hecho y de repente el Espíritu Santo, Dios me hace caer en la cuenta que yo no lo estaba haciendo así y uno dice, oh, así, pero eso no lo haces, haces otra cosa, pero de manera intencional empiezas eso que dijiste, a hacerlo, hasta que lo estableces y sale de manera espontánea. Eso significa que la forma en la que yo tiendo a reaccionar dentro del hogar frente a una situación determinada, la puedo cambiar Totalmente, con mi totalmente. pensamiento. Así es, todo radica y todo parte en el pensamiento, en la mente. Es que nosotros, mira, se lo voy a explicar, es como si el cerebro es como el celular, este celular. Y la mente son todas las aplicaciones que tenemos aquí.
Entonces, ¿qué es lo que empezamos a cambiar? Las aplicaciones, a renovar cada A mente. renovarla. Eso es lo Cada que tanto hay hacemos. un update, un upgrade o lo que sea. Entonces, es como, explicándolo de otra manera, es como si estuviéramos programando una computadora. Nosotros decidimos qué programas ponerle a nuestra mente. Los software, sí, los software son los pensamientos, la mente, y el cerebro es el hardware, así es. Pero dijiste algo esencial en todo este proceso de renovar la mente y sobre todo ahora en el ámbito familiar, el rol del Espíritu Santo. Porque creo que sin el Espíritu Santo no podríamos caer en cuenta de que, ok, hay algo en mí que tengo que cambiar. Es como que es quien te ayuda a decir, algo está mal, como que ese signo de alerta, decir, hay algo que está mal, que tienes que hacer algo por esto. Es que el Espíritu Santo nos ha dotado de modo que podamos hacer toda buena obra. O sea, ahí está el Espíritu Santo y si nos hacemos, lo hacemos a Él, nuestro ayudador, sí podríamos, pero hemos hablado mucho sobre la ciencia y la psicología, pero pastora Ivette, aterríceme un poquito eso en la Biblia. Ok, es que la palabra te lo dice. Nosotros encontramos desde el comienzo, mira, el problema de la humanidad está en la mente. El problema, ¿con qué nos relacionamos? Con lo que hay en la mente. ¿Con qué interactuamos? Con lo que hay en la mente. ¿Con qué proyectamos? ¿Con qué soñamos o no? ¿Con qué hacemos o no? Con lo que tenemos en la mente. Hay gente que vive frustrada, hay gente que cosas que no alcanza dentro de un hogar, los conflictos que se suscitan por lo que hay en la mente. Hay cosas aprendidas, mal aprendidas, hábitos, malos hábitos. Y cuando nosotros entramos, por ejemplo, a conformar un nuevo hogar, cada quien trae un equipaje. Nadie llega con la mente en blanco. Ojalá llegáramos con la mente en blanco. Fuera más fácil y Fuera le más haríamos el trabajo más fácil, sí. fácil. No, no, no. El problema es que llegamos con nuestra mente, con todas nuestras apps, como dijimos hace un momento, vamos a usar esa metáfora, nuestras apps allí en ese. Y perdón que te interrumpa, y lo que mencionamos anteriormente, aparte de llegar con eso, llegamos con pensamientos heredados de nuestros padres y más allá que quizás no caemos en cuenta que estamos repitiendo patrones de Patrones. pensamiento y por ende acciones, patrones de Claro, acciones. claro, es que ese es el tema. Pero lo bonito, lo lindo, bueno, ustedes dirán, pero es que hay tantos hogares cristianos que son infuncionales en esto y en esto, porque no trabajan donde hay que trabajar, porque hay cosas que creen que el Señor las tiene que hacer, porque Dios ay, transfórmalo, Señor, Sí, a eso cámbialo. iba, disculpa que te interrumpa. Nos han enseñado en la iglesia que solamente con ayuno y oración el milagro va a pasar. Como decías, ok, mi esposo, oh Señor, cámbialo, transfórmalo a los hijos o a cualquier familiar que esté cerca de nosotros, transfórmalo. Pero no nos podemos a pensar que hay un gran trabajo, que es nuestra responsabilidad hacerlo. Me gustaría hacer como un replanteamiento, porque es que hay muchas cosas que nosotros las tenemos definidas, pero la palabra nos redefine muchas otras tantas. Entonces, es poder entender lo que hay que entender. Yo ayuno y oro porque eso hace parte de mi comunión con el Señor. Yo no ayuno para doblegar a Dios o doblegarle a nadie. No, 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 no. Yo ayuno porque yo necesito, porque hay cosas en mí y necesito como esa sensibilidad espiritual para ser capaz de escuchar de parte del Espíritu Santo aquello que yo no he sido capaz de escuchar, porque me ha hablado tan fuerte todo el tiempo que no escucho, que hay muchas cosas que cambiar en mí. Entonces ahí es donde el ayuno, pero con respecto, vuelvo y reitero algo que dije al comienzo, prestémosle atención a todos los verbos que están en la palabra. Ellas dicen, ¿qué le toca a Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Y qué me toca a mí? Entonces ahí es donde a veces estamos como queriendo, la palabra ha definido que esas acciones me corresponden a mí y estoy entonces ayunando y orando para que Dios las haga. Eso no va a pasar. El Señor está muy claro en lo que Él tiene que hacer. Y no estoy diciendo con esto que no debemos orar, porque usted no puede dejar, no puede tener una vida cristiana de comunión sin oración. Imposible. Es como el alimento, como el agua que cada día nosotros tomamos o comemos. Entonces eso no puede pasar. Pero tener claro para qué hacemos cada cosa. Yo creo que es que hay muchas personas, muchas familias, muchos matrimonios que tienen que redefinir en la palabra las cosas como son para que le funcione la vida.
Entonces, ¿cuál sería una acción práctica como ya, para que una familia ponga en práctica, valga la redundancia, esto que acabamos de decir? Bueno, yo creería que por sí solos a veces es complicado. Tienen que sentarse con alguien que les pueda hacer un acompañamiento, con alguien experto que les pueda escuchar y saber también escuchar qué voy y entender que uno va haciendo cambios. Uno quisiera, vuelvo y te digo, no sé de dónde sacamos que todo lo queremos mágico. No existe nada mágico ni tampoco nada gratis. En la vida todo vale. Todo vale. Nosotros hemos recibido una salvación gratis, pero alguien pagó por ella. Si a ti te dan un regalo, ok, tú lo recibes, te lo regalaron, pero alguien pagó por ese regalo. Entonces no hay nada gratis ni nada mágico. Existen los procesos. Yo creo que lo primero, Michelle y Suheidi, es que alguien diga, bueno, mi familia está así, mi matrimonio está así, aquí tiene que haber algo por donde voy a comenzar. Quiero cambiar yo y empezar a buscar las ayudas correspondientes. Deben existir, ¿verdad? Mucha gente que se dedica desde el campo de la psicología, desde el coaching, en fin, gente que está experta porque siempre el Señor tiene personas a nuestro alrededor. Basta con mirar y entender qué ayudas me están poniendo el Señor. Y lo mejor siempre es con ayudas, acompañamientos, pero el compromiso de hacer lo que nos toca. Eso que mencionabas, muchas veces yo se los digo también a algunas personas que buscan consejería matrimonial con nosotros. Vienen y dicen, oh, mi esposo es de tal y otra manera. Le digo, cambia tú primero y eso es importantísimo. Ver que comenzar nosotros a actuar de una manera diferente, a pensar de una manera diferente. Y ver, pero ahorita mencionaba Michelle que muchas veces muchos de nuestros pensamientos y nuestros comportamientos vienen de nuestra familia, pero ¿cómo hacemos nosotros para entrenar a nuestros hijos desde temprana edad a que renueven su mente? ¿Cómo podemos entrenarles a ello para que piensen de una manera positiva según la palabra del Señor? Ok, lo primero es que tú no vas a llevar a alguien donde tú no has llegado. Lo primero es cambiar uno y va uno haciendo el acompañamiento. Yo, gracias a Dios, lo fui haciendo con mis hijas, siempre les fui enseñando, pero eran ya caminos transitados por mí. Y lo mejor que uno hace como padre es modelar, enseñar y modelar. Por ejemplo, siempre les dije a ellas, ustedes no se van a casar para ser felices. Olvídense de la teoría de que me caso para ser feliz. Uno tiene que tener un contenido de vida. Me caso porque soy feliz. Es decir, ya voy con una propuesta diferente. Yo tengo para dar y crear un ambiente de felicidad. Así, vengo feliz para compartir mi felicidad. Yo eso también enseño. Mi felicidad es tan importante que no puede ser la responsabilidad de otra persona. Así es. Entonces quiero dejar también como todo esto una reflexión que he estado pensando, y es que básicamente no podemos construir familias sanas si no hay una manera correcta de pensar. Si individualmente cada miembro de la familia no trabaja activamente y responsablemente por tener una manera de pensar acorde a la palabra de Dios, porque es la única vía que nos ayuda a poder reconectar con ese diseño de Dios para la familia, que nos ayuda para traer restauración y sanidad en la familia. Y quería como una última cosa para poder conversar. ¿Cómo crees que cuando ya cada quien en la familia, estamos en el escenario de una familia que está en crisis y cada quien dice, ok, yo voy a poner de mi parte para poder cambiar, buscamos ayuda, cada quien hace su parte, cómo es ya después ese proceso de cómo la familia puede otra vez como reconectar con el diseño de Dios? No sé si me hago entender. Como ya el proceso después de buscar ayuda, como cimentarlo, de que, ok, yo necesito ayuda, la busco y ¿qué sigue? Que sigue que en la medida en que vas cambiando, vas transformando, todo tu atmósfera va transformando. Es decir, no es que yo me voy a un campo de entrenamiento y después llego a montarlo, no. Estos se llaman procesos, es decir, que en la medida en que algo está pasando en mí, está impactando inmediatamente porque genera conducta, genera comportamiento, genera acción. Entonces es como que el conocimiento interiorizo, lo transformo y aplico. Entonces, en la medida, es decir, no es que termino aquí algo y después viene la teoría, no,
Esto, lo bonito de la vida o de la cotidianidad es que aquellas cosas que van pasando en ti inmediatamente van haciendo un proceso exterior, van impactando tu medio. Entonces ya ves que la dinámica familiar por cambiar aquella, por ejemplo, una persona que siempre contesta mal, de repente uno de los cónyuges tiene el mal hábito porque viene de un patrón familiar donde todo el mundo responde gritado, donde no se dice qué, sino qué, y es así, y eso genera, llega, se casa, pero genera roces con su cónyuge porque no acepta, no viene del mismo contexto familiar y se siente, se hiere cada vez que recibe ese tipo de trato, porque la lectura emocional que hace el cónyuge es me estás maltratando, pero el otro para el otro es normal, le parece que está sobreactuada o que no, o algo así, pero hasta que cae en la cuenta de que tiene que ver y que tiene que mejorar. Entonces, en la medida en que empieza a cambiar la misma atmósfera, ya esos conflictos dejan de suscitarse, a lo menos en esa dirección, ¿no? En el cambio que vas haciendo, eso es lo bonito de la transformación, que vas haciendo y los resultados se van viendo. Es decir, la interacción familiar va recibiendo de esos cambios, la atmósfera también cambia y obviamente ya eso que era una crisis o que generaba crisis y problemas ya deja de ser. O sea, es como, no es algo que va a suceder de un clic, sino que es como un rompecabezas, que vamos a ir poniendo pieza por pieza y va completándose el rompecabezas y llegando a la estatura del varón perfecto, que ahí es que Dios nos quiere llevar. Así es, así es. Porque es que tenemos todo. Mira, eso uno habla de naturaleza caída y esto es tan complejo, pareciera, pero todo se trabaja. Porque es que el Señor, Dios no nos hizo de cualquier manera, nos dejó todo lo necesario para lograrlo. Como si fuera poco, tenemos a Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, el mayor consejero que tenemos y que podemos sentarnos y reflexionarnos. A mí me parece que lo que uno tiene que sinceramente hacer para tener familias saludables, que es nuestra responsabilidad de conectar o reconectar con una familia para poder impactar, que esa sí debería ser nuestra responsabilidad, es tomarnos en serio lo que significa ser un hijo de Dios y entender que hacer parte del reino de Dios requiere, amerita ese tipo de cambios de responsabilidad, de transformación. Creo que ese es el punto de partida. Sí, y qué lindo eso, porque a medida que lo vamos practicando, uno le da lugar a que Dios se glorifique en mi hogar, en mi familia, y que la transformación de mi familia pueda impactar a otros y decir, wow, qué lindo el ambiente de tu hogar, wow, qué lindo cómo se tratan, cómo, lo que imparten, pero es ahí, es darle lugar al Señor que trabaje en mi manera de pensar, porque por nosotros solos a veces no es fácil. Y por eso ahí yo mencioné, el Espíritu Santo es demasiado clave en todos estos procesos, porque sin Él no sé qué seríamos de nosotros, pero qué lindo es poder ver cómo Dios nos da las herramientas y en la palabra está absolutamente todo. Cada vez que tengamos alguna crisis y que queramos cambiar nuestra manera de pensar, aparte de ayuda, también Dios te tiene su palabra. Dice, yo necesito que tú pienses de esta manera. Si quieres prosperar, mira, aquí está, de las maneras, todo está en su palabra. Todo. Definitivamente. Entonces, Pastora Ivette, ya como un poquito resumiendo, identifico un pensamiento negativo, me pregunto si es cierto el pensamiento y lo intercambio con una verdad bíblica, una verdad de Dios. Así es. No se trata de que voy a cambiar por alguien y no, 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 no. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Es que ahorita cuando hablaba de que estamos equipados, sí, mira, nos equipó nuestra parte, toda nuestra bioquímica, nuestros componentes tienen todo lo que necesita para renovarse, para cambiar. Lo que nos falta nos los entregó. El Espíritu Santo ahora lo tenemos y su palabra. Es decir, tenemos todo, no hay excusa, hay que hacerlo. No hay excusa, pero muchas veces nos ponemos haraganes en lo que nosotros tenemos que hacer. Queremos, como decías anteriormente, queremos que Dios haga el milagro. Conformistas y Sí, flojos, sí. Lo que flojos, decía Araganes, es decir, ¿sí? hazlo tú, Señor, tú tienes que cambiar ese corazón, cámbiame el corazón. Y el Señor, cámbiate, Lucy, yo te he dado todo, trabaja. Sí, amén.
Totalmente. Bueno, entonces qué lindo de verdad este tema y yo creo que es para hablar de muchas cosas más, pero por causa del tiempo, pues vamos a dejarlo hasta acá. Que Dios nos permita poder tenerte en más episodios y seguir hablando y que nos bendigas porque en lo personal ha bendecido mucho mi vida y es algo que, como tú decías, como padre me has modelado y lo he estado practicando, no es fácil, pero como testimonio puedo decir que sin Dios no es nada. Y Dios nos ha dado todas las herramientas y tenemos la capacidad para hacerlo. Y cuando uno decide, la palabra de Dios se vuelve esa verdad en mi vida y mis células, todo mi cuerpo responde a eso. Es que es impresionante ver cómo nuestra vida, porque Dios nos creó, responde a la verdad de su palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, Ivette. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por darnos de tantos conocimientos que tú tienes. Recordamos que no puedes construir una familia sana con pensamientos incorrectos. Por eso es que diariamente tenemos que renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Te invitamos a que si este episodio fue de ayuda, te impactó tu vida, que lo compartas. Puedes preguntar también, puedes hacer preguntas, dale like, comparte, envía este episodio que yo sé que también, así como a nuestras vidas, ha sido de suma importancia también para la vida de los demás, también será. Dios te bendiga y te esperamos en un próximo capítulo de Reconectando Corazones.